Enlazamos con el periodista que precisamente se encuentra en Perú, es Ricky Ghibellini. Adelante, muy buenas tardes, Ricky. Percepción de lo que está sucediendo en Perú en este momento. Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Mil disculpas, Philip Butters te saluda desde acá, desde Lima, Perú. Estoy a tu disposición. Philip, pues acabamos de ver que Dina Boluarte ya asume el cargo como presidente y además es la primera mujer en llegar a ese cargo. Es algo histórico para los peruanos. Sí, y mira, Dani, para serte sincero, es un día que comenzó de una manera horrible. Nosotros tenemos un noticiero en las noches en Willax Televisión, un programa que se llama Combaters, que es un magazine, en donde hicimos denuncias y hicimos saber al público peruano del colaborador eficaz número 13, una persona que se llama Salatiel Marrufo, que era el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, que venía cobrando cupos, coimas, como le decimos acá en el Perú, mordida, como le dicen en México, a razón de $1 millón que le iban dando de a pocos. Y ese $1 millón se lo fueron dando en la propia mano del presidente Pedro Castillo, de su hermana, de su familia, de su ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, para que además ellos pudieran coimear o darle su mordida o su tajada a ministros para que mantuvieran el poder del presidente y el poder en el Ministerio de Vivienda, en donde tenían una de sus múltiples vertientes de corrupción, pagando sobornos contantes y sonantes. Eso lo denunciamos ayer por la noche. Ese colaborador, Salatiel Marrufo, hoy se iba a presentar ante esa denuncia de inmediato ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, cosa que pasó en la mañana del día de hoy. Y comenzó a relatar con lujo de detalles lo que nosotros denunciamos en Combaters. Es decir, cómo es que daba el dinero a través de un periodista de una radio muy conocida acá en el Perú, que se llama Radio Programas del Perú. El periodista se llama Mauricio Fernandini, que estaba de hombre de al medio, de middleman, de una lobista. Y él comenzó a relatar en vivo frente a la Comisión del Congreso y cómo esta empresaria, Sara Goday, mediante una empresa que se llamaba Marca Group, daba coimas y daba cupos y daba dineros, tal como lo denunciamos el día de ayer. Y eso, evidentemente, generó una crispación del presidente, porque el día de hoy se iba a ver a las 3 de la tarde la vacancia presidencial. Ante su desesperación de verse realmente herido de muerte, porque se le dio en la línea de flotación de la corrupción, su buque comenzó a hacer agua. Él, desesperado, sale a dar un golpe de Estado mal hecho y maltrecho, en donde él invoca la disolución del Congreso, pero además, Dani, la intervención del Ministerio Público, que además es Fiscalía de la Nación en el Perú, del Jurado Nacional de Elecciones, del Poder Judicial, de los organismos independientes del Estado. Era un golpe de Estado convencional a la antigua. Por supuesto, esto nos agarró a nosotros en vivo, también en el noticiero de PBO, que se transmite en Willax. Invocamos a la calma, a que las Fuerzas Armadas no se pongan de su lado, a que la policía no vaya a cerrar el Congreso, y comenzó un movimiento ciudadano alrededor de todo el Perú, porque Willax es el canal que todo el mundo ve y PBO lo propio, y las Fuerzas Armadas le dijeron que no. Primero el Ejército, la policía, la aviación, replicó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la presidenta, y fíjense, las mujeres son las que han sacado la cara, qué casualidad. La señora Elvia Barrios, que es la presidenta del Poder Judicial, y así todas las fuerzas políticas cerraron filas frente al golpe de Estado y fueron renunciando todos los ministros, en vivo y en directo. Esto se pasaba cuando PBO estaba en vivo y renunciaba un ministro, renunciaba otro ministro, renunciaba otro ministro. Se junta el Congreso, el presidente se ve desesperado ante la situación cierta de que nadie le hacía caso, se ha metido a su carro intentando fugar, y todo aparecía como que iba a irse a la Embajada de México, que está en un distrito muy conocido acá en el Perú, que es en San Isidro. Nosotros le dijimos a los televidentes, a los taxistas, a los mototaxistas que rodeen la Embajada de México, que no permitan que fugue el presidente, que la policía lo aprecie porque ya era un dictador. Y un milagro, presumo, de la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Chapi hizo que la escolta del presidente, que lo estaba llevando hacia la Embajada de México, porque hay que decirlo, AMLO era su protegido. Había dicho que este es un tema de racismo, cosa que es falso, es un tema de pura y dura corrupción.
el resguardo de Pedro Castillo, en vez de llevarlo a la Embajada de México, se lo ha llevado a la prefectura, momento clave en donde esta reportera Ana Alex Rivera, en un embotellamiento, tráfico que tan propio en la Ciudad de México, encuentra a la escolta presidencial rodeando al presidente y la policía que fue a capturarlo, y eso lo hemos transmitido en vivo y en directo, cómo cae Pedro Castillo, cómo lo llevan a la prefectura, cómo lo enmarrocan a él y a su ex primer ministro, que se llama Aníbal Torres, en una imagen fatídica, le toman declaraciones, llega la fiscal de la Nación, a la que insultaron tantas veces, junto con los demás equipos de fiscales, una fiscal que era especialista en este tema, que se llama Marita Barreto, y le comienzan a tomar declaraciones al presidente capturado como un delincuente común. Eso ha pasado en el transcurso de todo el día, 100 minutos, ustedes han transmitido la función al mando de Dina Boluarte, que ha llegado ahí por rebote. Entonces, lo que comenzó con un día funesto para la democracia ha tenido un paréntesis en el nombramiento de Dina Boluarte, que afronta un país absolutamente destrozado por el divisionismo político y por una situación real. Quiero que me entiendan los amigos de Monterrey o los amigos de todo México o de América Latina. Sendero Luminoso, que era el aliado del presidente Castillo, es un movimiento terrorista maoísta 1000 veces más potente que el cartel de los Zetas, 1000 veces más potente que cualquier guerrilla de Chiapas, y con una ferocidad que jamás ustedes los mexicanos, y vaya que son un país violento, han sufrido. De eso nos hemos librado, porque estos señores tenían el apoyo de los narcoterroristas de la zona de El Braem. Lo voy a tratar de equiparar con una zona liberada como la que ustedes podrían tener en Chiapas. Pero de eso nos hemos salvado y vamos a pasar seguramente por un periodo de transición, porque Dina Boluarte, asumo que lo que va a tener que hacer es convocar elecciones generales en un país muy golpeado por la economía que destrozó Pedro Castillo y por el divisionismo que ha sembrado, porque los terroristas acá en México, en el mundo, siembran odio, y desgraciadamente eso es lo que ha pasado con el Perú. Justo eso, Philip, ahora que lo mencionas, y te agradecemos enormemente este contexto político que nos brindas de la situación que se vive en Perú o que se vivía incluso con Pedro Castillo. Pero ahora, ¿cuál es la expectativa con Dina Boluarte? Sabemos que ella rechazó esta decisión como tal de Pedro Castillo, no lo apoyó. Sin embargo, pues era parte de la fórmula. Se entiende que tendrían a lo mejor una misma visión o comparten objetivos. ¿Qué expectativa tienen en ese momento ahora que ella asume la presidencia? A ver, voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Pedro Castillo es un analfabeto funcional. Es una persona que era llamado un sindicalista básico. Debe tener un IQ muy similar a 100, ¿no? Abajo de 110 eres normal, abajo de 100 eres casi un idiota, y no estoy exagerando. Un tipo de un nivel intelectual pobrísimo. Él era la cabeza de la fórmula de un partido que se llamaba Perú Libre. El segundo de esa fórmula era un comunista castrista clásico que se llama Vladimir Cerrón. Es un ex gobernador de una provincia del interior del país, ejemplo, Monterrey, por dar un ejemplo, ligado a actos de corrupción, que fue condenado y era impedido por la justicia peruana de ejercer cargo público. Como consecuencia de ello, Dina Boluarte, que era la tercera de la fórmula, la segunda vicepresidenta, queda como solo vicepresidenta. ¿Cuál es el problema? Y acá hay que ser frío. Dina Boluarte no tiene la más mínima preparación para ser presidenta del Perú. Dina Boluarte, lo máximo que llegó en su carrera pública, pese a su edad, es administradora de una agencia de la RENIEC, que es algo así como el registro público de los peruanos, en donde están las libretas electorales o los carnets de identificación. Entonces es una persona que ganaba, lo voy a poner en términos claros, $1,000 mensuales. Apareció siendo vicepresidenta del Perú o ministra de Estado. Entonces ella ha tomado una oportunidad que le ha caído del cielo, y espero que no del infierno, pero queda claro que ella no tiene ningún sostén político, que ella no tiene ningún conocimiento, ninguna preparación, y nunca ha mostrado ninguna luz. Y eso no tiene nada que ver con su condición de mujer ni con su extracción social, porque en el Perú, como en México, hay mujeres brillantísimas. Les estoy mostrando el ejemplo de la presidenta del Congreso del Perú, que se llama Elvia Barrios, que es una abogada de un pasado brillante como fiscal y como jueza,
o de Patricia Liz Benavides, que es, además, la fiscal de la Nación. Pero ellas tienen un background que les permiten asumir esas responsabilidades porque tienen toda una carrera y una prospección. Esta señora no tiene el más mínimo nivel de conocimiento ni de experiencia en armar un gobierno. Se habla de un gabinete de ancha base. Yo presumo que se tiene que dar estabilidad mínima, no solamente económica, sino política, y pasar de todas maneras un periodo de nuevas elecciones seguramente en el plazo de un año. Pero ¿cuál es el problema? Que los congresistas no van a querer. Porque para hacer eso y para aplicar un plan de adelanto de elecciones tiene que haber una ley del Congreso. Y eso implicaría que los congresistas, en su gran mayoría, gente que nunca en su vida tuvo ninguna luz, como Dina Boluarte, nunca han ganado el sueldo de congresista en el Perú, que es algo parecido a unos $5.000. Entonces, estamos en una etapa muy compleja, muy difícil. Reitero, el Perú se ha salvado del terrorismo de Sendero Luminoso, del resentimiento social, del resentimiento étnico, porque para que entiendan los mexicanos, ustedes hace unos 100 años superaron el tema del racismo. El tema del racismo en el Perú de arriba para abajo, de abajo para el costado existe, y lo había exacerbado Castillo. Entonces, estamos en un país muy escindido, muy difícil, y Castillo tenía aliados horribles, como Cuba y los hermanos Castro, como Daniel Ortega, como Maduro, como su presidente Manuel López Obrador, que estaba expedito a recibir este ladrón para llevarlo a México. Entonces, la situación que queda es un país en escombros, con una democracia muy incipiente y con muy pocos medios de comunicación con coraje, y acá me van a disculpar, pero un canal como Willax o como PBO son prácticamente imposibles en cualquier dictadura de los países a los que me he referido antes. Y acá tenían amedrentada la prensa, amenazada a los empresarios. Y eso es algo que va a ser difícil de desentrampar de cara al futuro inmediato. La situación es de incertidumbre. En las próximas horas no se sabe quién puede hacer gabinete y muy probablemente lo que acá en el Perú llamamos caviares o socialistas encubiertos sean los que se quieran de hacer el poder, como siempre lo han hecho sin ganar una elección, para exacerbar lo políticamente correcto y dividir el país. O sea que es una celebración intercomillada lo que vimos con Dina Boluarte en la presidencia. De hecho, si analizamos lo que ha sucedido en Perú en los últimos años, prácticamente desde el año 2016 no han logrado una estabilidad presidencial, si así se podría decir, teniendo en cuenta que los periodos en Perú son de 5 años y el último fue de Ollanta Humala, así es, del 2011 al 2016. A partir de ese momento, pues ahora con Dina han pasado 6. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. ¿Por qué tanto cambio, personas con periodos muy cortos al cargo? Esto es algo difícil de entender para ustedes los mexicanos, porque mal que bien, presumo más mal que bien, ustedes han tenido durante muchos años una estabilidad política llamada PRI, que seguramente se ha visto como si fuera un electrocardiograma o un electroencefalograma, si lo quieres llamar así, interrumpida abruptamente por la presencia de Manuel López Obrador. Inclusive, cuando estuvo Vicente Fox, era algo muy parecido a lo que ustedes habían vivido. Desde el punto de vista político, ustedes son un país estable. Ustedes han tenido narcotráfico seguro, porque evidentemente la desgracia del Chapo Guzmán o el cartel de los Zetas los ha visto comprometidos en actos de violencia, pero nunca tanto así como para irrumpir en el gobierno. ¿Por qué ha pasado eso? Porque hay que hacer historia. Caído Fujimori hace más de 20 años, el Perú toman el poder los llamados caviares, los socialistas encubiertos, y comienzan a desatar furibundamente el antifujimorismo. Eso se ve interrumpido en un periodo de luz democrática por la presencia de Alan García Pérez, que era un demócrata y que además de desarrollar un buen gobierno desde el punto de vista económico, como el de Fujimori, desarrolla las libertades civiles y la amplia democracia. Permitió a Alan García que destrocen su imagen siendo presidente. Entonces, levantado el antifujimorismo, levantado el antiaprismo, llega el caso Lava Jato. Y el caso Lava Jato ha sido una mezcla de terremoto, maremoto, incendio, cataclismo,
Es como que ustedes hubieran tenido 50 terremotos de México, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasó en Perú. Destrozó la imagen de todos los políticos. Una prensa vendida, porque en el Perú no ha habido libertad de prensa, porque los gobiernos ponían publicidad en los canales y los esclavizaban, porque los dueños de los medios estaban comprometidos con el caso Odebrecht, el caso Lavajato, porque los principales políticos, congresistas, estudios de abogados, medios de comunicación, inversionistas, banqueros, estaban metidos hasta el cuello con el robo más grande de la historia de la República del Perú, que es el caso Lavajato. Y eso destrozó la moral pública. Entonces no había credibilidad en nadie. Y de eso se aprovechó el comunismo de Sendero Luminoso, este amasijo metido con el castrismo de este señor funesto, que es Vladimir Cerrón, que todavía controla una bancada poderosa en el Congreso, y se hicieron del poder porque queda Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, hoy preso, y Pedro Castillo Terrones. Estamos hablando de lo que les estoy diciendo, un analfabeto funcional, profundamente resentido, absolutamente inútil. Cuando yo les digo esto, no vayan a pensar que estoy siendo demasiado agresivo, Dani. Pedro Castillo es incapaz de leer un párrafo de 4 líneas y explicarlo, pese a que era un profesor rural. Nunca pudo dar un discurso, nunca quiso dar una entrevista mano a mano. Y las entrevistas que daba, la daban en el canal del Estado, como tenía, como decimos nosotros acá, maletines o periodistas mermeleros frente a sí. Entonces, con ese antiaprismo, con ese antifujimorismo, con las instituciones electorales captadas por la caviarada a los socialistas, inclusive les cuento, Dina Boluarte nunca debió haber sido vicepresidenta en una fórmula, porque ella trabajaba en RENIEC, que es el organismo que registra la identidad de los peruanos. El Registro Nacional de Identidad es el RENIEC. Imposible, la ley lo prohíbe que un funcionario que proviene de algún organismo electoral, le hace RENIEC, sea candidato, y lo fue. Entonces, por eso es que Pedro Castillo se encarama en donde está. Pero recordemos que Ollanta y Nadine habían sido comprados por Odebrecht. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski, un pseudobanquero, un lobista, había sido comprado por Odebrecht y por las empresas brasileras. Recordemos que Martín Vizcarra, acaso el más corrupto de todos los corruptos de la historia de la corrupción latinoamericana, también había sido captado por los grupos empresariales brasileros y acaban de terminar una investigación hace 2 semanas. Después viene Merino de Lama, que era un hombre ingenuo de un partido que se llama Acción Popular y que es destrozado por los medios de comunicación que recibían dinero de Vizcarra, que había caído. Entonces, ese daño, ese sistema político peruano, que es absolutamente inestable, es difícil de entender para ustedes en Grupo Milenio y para el común de los latinoamericanos. Entonces, hemos terminado con algo realmente absurdo, algo demoníaco. Un tipo como Pedro Castillo Terrones que robaba para él, para la esposa, para los hermanos. Ayer denunciamos cómo él pedía 10.000 soles mensuales, unos $2.500 para sus 8 hermanos, y se lo pedían a esta empresaria, Sara Goday, y él pedía 50.000 soles para él, unos $12.000 mensuales, y también para su ministro de Vivienda, para que se quede y siga robando en el Ministerio de Vivienda, y así lo hacía en el Ministerio de Transportes. O sea, un ladrón de poca monta, de poco fuste y de escaso nivel intelectual. Ese, penosamente, porque todo lo que te he dicho, Dani, no me enorgullece, me entristece y me avergüenza, es el Perú que vivimos hoy. Ese resultado tiene nombre y apellido: Dina Boluarte. Situación muy complicada la que están viviendo en este momento, todo lo que se ha desarrollado en tan pocas horas, el cambio que han tenido tan importante. Philip Butters, a quien le agradecemos muchísimo por el tiempo, por estar con nosotros aquí en Milenio Televisión, ampliarnos toda esta atención, el contexto político de lo que vive Perú actualmente. Gracias y muy buenas tardes. No, muy buenas tardes para ustedes. Mi saludo a Francisco González, que entiendo que está allá en México junto con nosotros, a todos los peruanos y latinoamericanos que tienen la oportunidad de vernos, pero si yo le tengo que mandar saludos a algún mexicano, es a todos los que le echan porras a la Chivas Rayada de Guadalajara. Así que muy amables y cuando menos un momento de felicidad a la hora que nos despedimos. Un saludo a todos ustedes. Gracias, buenas tardes, director general de PBO en Perú.